La Unión Soviética, el estado más grande que desapareció en la historia reciente, todavía despierta el interés de la gente. Con sus tendencias culturales, reglas singulares y estructura estatal única, este estado ocupó por mucho tiempo un lugar destacado en la agenda mundial y marcó la historia de la humanidad. En este video de Kablosus Dergi, conoceremos datos interesantes de la Unión Soviética sobre historia, cultura, vida cotidiana y economía. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un evento clave de la Guerra Fría. Curiosamente, estos dos polos, que casi nunca coincidían, discutieron la posibilidad de ir juntos al espacio. Tras la propuesta de Estados Unidos, la Unión Soviética se preparaba para aceptarla, pero asesinaron al presidente Kennedy. La administración soviética, que desconfiaba de Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, abandonó la asociación. Los derechos de Tetris eran del gobierno soviético. Alexei Pajitnov, de la Academia de Ciencias de Moscú, creó Tetris en 1985. En la Unión Soviética, gobernada por el régimen comunista, toda obra producida se consideraba propiedad de la sociedad y sus derechos pertenecían al gobierno soviético. Alexei Pajitnov obtuvo derechos de autor por Tetris hasta que emigró a Estados Unidos en 1991. El pozo más profundo excavado en el mundo fue cavado durante la época de la Unión Soviética, aunque hoy en día ya no tiene ese título. La perforación profunda de Kola, excavada entre 1979 y 1992, fue el pozo más profundo hecho por el hombre. El proyecto comenzó en la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega, en la actual Rusia. Se excavó para obtener datos científicos sobre las capas de la Tierra, pero se detuvo por razones económicas. Rusia vendió como chatarra el equipo técnico de la instalación en 2008. Durante la excavación del pozo de Kola, los ruidos de las profundidades asustaban a los trabajadores, y nadie quería laborar ahí. Estas son sus historias más destacadas. Según el libro de récords Guinness, el verdugo más exitoso de la historia es el soviético Vasily Blokhin. Blokhin, quien participó en la masacre de Katyn contra los polacos por orden de Stalin, ejecutó personalmente a 7,000 personas en 28 días, trabajando cada noche. 10 horas se ejecutaba en promedio cada 3 minutos. En la masacre de Katyn murieron 22,000 polacos. La Unión Soviética desarrolló la primera nave espacial que aterrizó en otro planeta. La nave espacial Venera 7 aterrizó en la superficie de Venus en 1970. Solo resistió la temperatura y presión de Venus por 23 minutos. En la Unión Soviética, las películas extranjeras más populares eran las indias. Raj Kapoor, uno de los actores indios más importantes de la época, era tan popular en la Unión Soviética como en su propio país. Después de la muerte de Lenin, el fundador de la Unión Soviética, el gobierno soviético creó un departamento para estudiar el cerebro de Lenin. Los científicos que estudiaron el cerebro de un genio no hallaron diferencias con los cerebros normales. Los rusos, al considerar insuficientes los estudios soviéticos, retomaron las investigaciones en 1993 y actualmente continúan en la Academia del Cerebro de Moscú. La Unión Soviética entró a la era de Internet. En los inicios de Internet, al asignar dominios por país, se creó la extensión .su para la Unión Soviética. 15 meses después, tras el colapso de la Unión Soviética, esta extensión se popularizó para actividades ilegales en Internet. Hoy en día, los sistema de posicionamiento global son parte de nuestra vida cotidiana. Gracias a Internet, todas las rutas e información de caminos están en la pantalla de nuestro teléfono. Antes de la era de Internet, el mapa más detallado del mundo fue creado por la Unión Soviética. Todas las rutas, el ancho de los caminos, los puentes, los cruces y muchos otros detalles fueron cartografiados por los soviéticos durante la Guerra Fría. Estados Unidos también utilizó este mapa por un tiempo. Actualmente, en redes sociales es común ver frases como ¿y qué vas a decir sobre esto? O pero ustedes también hicieron esto, que buscan evadir la crítica. Esta técnica de propaganda fue desarrollada por la Unión Soviética. Se originó en la Guerra Fría con Estados Unidos y se llama Whataboutism. En turco es Buna ne diyeceksin silik. Mikhail Gorbachev, último líder soviético, apareció en un comercial de Pizza Hut en 1998.
El último líder soviético, quien defendió una alternativa al imperialismo estadounidense, terminó actuando en comerciales, una de las principales herramientas del mismo imperialismo, para una de sus marcas. En la Unión Soviética, prisioneros se tatuaban imágenes de Lenin y Stalin voluntariamente. La razón de esto era que obtenían inmunidad contra las torturas. Las leyes soviéticas prohibían disparar, golpear o mostrar violencia contra imágenes de Lenin y Stalin. En un concurso de canciones en la Unión Soviética, usaron luces de casas para la actuación. Como los teléfonos no eran comunes, se pidió a la gente apagar las luces si no les gustaban las canciones. Los empleados de la Compañía Estatal de Energía también informaron sobre el aumento y la disminución del flujo de energía para determinar quién recibió la mayor cantidad de puntos. El primer producto extranjero que se puso a la venta en la Unión Soviética fue Pepsi. Como la moneda soviética no tenía validez internacional, le pagaban a Pepsi con vodka. Pepsi vendió vodka en el mercado de bebidas alcohólicas de Estados Unidos. Con el tiempo, al aumentar la demanda de Pepsi en la Unión Soviética, y no haber suficiente vodka para cubrir el consumo, las autoridades soviéticas ofrecieron pagar con buques de guerra. Cuando Pepsi aceptó esta oferta, se convirtió en ese momento en la sexta flota naval más grande del mundo. No usaron los barcos, los vendieron como chatarra a Suecia y los hicieron dinero. En 1959, cuando se estableció un diálogo entre el presidente estadounidense Eisenhower y el líder soviético Khrushchev, la Guerra Fría se detuvo, aunque fuera por un corto tiempo. Khrushchev viajó 12 días a Estados Unidos para reuniones durante ese tiempo. En el viaje, además de reuniones, hubo visitas a supermercados, fábricas, Disneylandia y Silicon Valley. En Silicon Valley, Khrushchev visitó IBM, pero no se interesó en las tecnologías informáticas. Sin embargo, las cafeterías de autoservicio llamaron mucho su atención. Ordenó que el autoservicio de estas cafeterías se aplicara también en las fábricas de la Unión Soviética. Aunque modelos como el Lada y el Moskvich de la Unión Soviética hoy en día son autos icónicos para los entusiastas de los autos, en su época no se consideraban vehículos muy destacados. En esa época, por los recursos limitados en la Unión Soviética, había grave escasez de repuestos. Los dueños de autos, tras estacionar, también quitaban los limpiaparabrisas y se los llevaban. Robar limpiaparabrisas era común. Descubrieron a cientos de agentes estadounidenses por los clips para papel. En los pasaportes soviéticos falsos preparados para los agentes estadounidenses que querían infiltrarse en la Unión Soviética, se usaban grapas de acero inoxidable. En los pasaportes soviéticos reales, las grapas eran de metal barato y se oxidaban fácil. Los agentes de la KGB que se dieron cuenta de esta situación, capturaron a cientos de agentes estadounidenses antes de que siquiera pudieran entrar al país. Las uvas de la ira era una película sobre la Gran Depresión en Estados Unidos. El gobierno soviético fomentaba la proyección de esta película en los cines para mostrar cómo el imperialismo afectaba a las personas. La película fue prohibida por orden de Stalin cuando en el pueblo soviético se comentó que hasta los estadounidenses más pobres tenían auto en ella. Si conoces algún dato interesante de la Unión Soviética, compártelo en los comentarios.